Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y todas a la primera de las charlas del proyecto Chuquicamata, Rincones y Lugares de Significados, aproximaciones al patrimonio cultural inmaterial. Esta iniciativa cultural de la agrupación Hijos y Amigos de Chuquicamata es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNEDR 2% Cultura año 2020, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Bueno, ahora le dejo a la presidenta de la agrupación para que nos comparta algunas palabras. Ella es Miriam Volados. Adelante, Miriam. Buenas noches a todos y a todas. Damos el inicio de este gran proyecto de nuestra agrupación Hijos y Amigos de Chuquicamata, adjudicado en un fondo regional 6% de cultura. Damos inicio también este ciclo de charlas, que son 5 charlas con profesionales de excelencia que se manejan en el plan de patrimonio y en los planes de manejo, como arquitectura, en fin, una gama de profesionales. Y a la vez damos el inicio también en el marco de los 106 años de Chuquicamata, que estamos a cumplir el 18 de mayo del 2021. Y empezamos con nuestra profesional Solange Díaz Valdés, arquitecta, y tiene bastante conocimiento y ha ejecutado varios planes de manejo patrimoniales, así que le doy la bienvenida a todos y dejo con ustedes a Solange Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer a la agrupación por la invitación, por la confianza también que nos ha mantenido este último tiempo juntos en la mesa técnica que Codelco ha generado para abordar la planificación y para abordar la conservación del campamento de Chuquicamata. Así que, bueno, agradezco mucho la oportunidad de compartir. Quizás, bueno, Miriam fue muy generosa. Quizás no es que estaba a cargo de tantos planes de manejo, pero sí profesionalmente estoy vinculada hace más de 20 años al trabajo de gestión patrimonial en México, en Honduras y acá en Chile, desde el servicio público, pero también desde el ámbito privado. Así que, bueno, hay algunos procesos que sí, los que sí tengo bastante más conocimiento. De hecho, bueno, voy a poner uno de ellos de ejemplo, que es el Capacñán, que de hecho es un sitio de patrimonio mundial que está en la región de Antofagasta también. Así que espero que podamos también generar un diálogo después de esta presentación, que tiene como objetivo, en principio, abordar ciertas herramientas o instrumentos que puedan servir a la sociedad civil y que puedan servir también a los actores que están vinculados y que valoran el campamento minero de Chuquicamata. Entonces voy a partir con la presentación. Bueno, la exposición tiene este título. Vamos a hablar de los planes de manejo como una herramienta para un sitio patrimonial. Y en primer lugar, me gustaría comentarles un poquito qué se entiende por plan de manejo, ¿ya? Hay muchas definiciones. Los planes de manejo a nivel mundial se empezaron como a revisar o conceptualizar en los años 80, en los años 90, pero han ido además progresando en el tiempo también en la teoría y en la práctica de lo que es la gestión patrimonial. Pero como plan de manejo se entiende que es una herramienta multiuso que ayuda a los administradores de los bienes
patrimoniales a tomar decisiones estratégicas, que simplifica la evaluación de impacto de futuros proyectos, que puede clarificar normas y aspectos legales, que ofrece elementos para reconciliar conflictos de intereses, facilita la priorización, sobre todo eso es muy importante, de recursos humanos y financieros, difunde la visión compartida sobre el futuro de un sitio patrimonial entre todos los actores relevantes, fomenta el conocimiento y apropiación del sitio por parte de los actores sociales, promueve el desarrollo sustentable, la mejora de la calidad de vida, conserva y salvaguarda el patrimonio cultural. Muy importante, en la medida que los planes de manejo están bien desarrollados y generan, digamos, una hoja de ruta clara y precisa, es que se generan además confianzas para la inversión pública y privada. Pero, por último, no hay que malentender un plan de manejo como un final de un proceso, sino todo lo contrario, es más bien en el inicio de un proceso donde se articula una hoja de ruta para el sitio patrimonial. Estos son unos gráficos que encontré de una publicación de un gran amigo que tengo entendido que René Huerta está haciendo lo posible también por invitarlo. Él es un experto internacional también en materia de gestión patrimonial, de Ciro Caraballo. Es un gráfico que si bien está como efectuado como para la realidad un poco mexicana, pero creo que sí grafica muy bien qué es lo que pasa cuando tenemos un sitio patrimonial donde tenemos planes parciales, por ejemplo, la imagen que está a su izquierda, o tenemos un sitio donde existe un plan de manejo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un plan de manejo, de alguna otra manera, bien elaborado, bien desarrollado, donde han participado todos los actores, tanto sociales como institucionales, donde se ha definido una hoja de ruta clara, donde se han definido prioridades para la conservación, para el manejo, para la investigación, para el desarrollo humano que ese sitio patrimonial puede generar, es que los efectos de alguna otra manera de los impactos con respecto a, no sé, o problemas de ordenamiento territorial o problemas de carácter de gestión de riesgos, digamos, naturales, también de otro tipo de proyectos de desarrollo o de desarrollo de infraestructura, por ejemplo, tienen de alguna otra manera, generan una buena caparazón para que este sitio pueda conservarse, salvaguardarse y puede de alguna otra manera gestionar las transformaciones, ¿sí? Por lo tanto, de alguna otra manera, eso es lo que me gustaría como comentarles de este gráfico, ¿no? A su mano derecha ven un caparazón mucho más fortalecido y robusto para que de alguna otra manera el sitio pueda tener cierto control y cierta conservación. En Chile, la verdad es que el término o el concepto de planes de manejo aparece solamente en el año 2019. Antes sí se hablaba de planes de manejo, se hacían alusiones de planes de manejo, se desarrollaron planes de manejo también, pero de alguna otra manera no estaban anclados en ningún cuerpo legal ni normativo a nivel nacional, y solamente con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el año 2019, la ley 21.045, es que se estipula en el artículo 30 que estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales acordar, no se les encarga a ellos el desarrollo, sino que más bien la Secretaría debería acordar, no dice exactamente con quiénes, pero podríamos inferir que se abordan con los actores sociales, se aborda con las personas que administran el lugar, con los actores institucionales locales, la elaboración de planes de manejo para regular las intervenciones en los monumentos nacionales, porque finalmente ese es el objeto que tiene de alguna otra manera el Consejo de Monumentos Nacionales hasta que no haya un cambio en la ley de monumentos, que es algo también que al final me voy a referir un poquito. Ahora bien, a nivel mundial hay muchos ejemplos de planes de manejo, muchísimos. Yo quizás me he concentrado en algunos que están, digamos, en el ámbito de nuestro mundo más sudamericano o al que tenemos más acceso, pero por nombrarles algunos, por ejemplo, el sitio maya de Chichén Itzá en México tiene un plan de manejo que es de los años 90, 95, que ha sido además, que ha cumplido con todo un ciclo de planificación y ya de alguna otra manera tiene versiones actualizadas.
el sitio maya del Parque Arqueológico de Copán, también otro sitio maya en Honduras. El caso también de un plan muy sencillo, en un comienzo, se ha ido actualizando también el plan de Humberstone y Santa Laura. El Capacñán, el Camino Inca, del que vamos a hablar hoy día también, digamos, es un sitio de patrimonio mundial que cuenta con un plan maestro y con planes de manejo a nivel zonal, por así decirlo. Un sitio muy interesante de Joya de Serén en El Salvador, que lo vamos a ver hoy día también como un ejemplo, y también, por ejemplo, el caso de Bridgetown histórico y su guarnición en las Islas de Barbados. Ahora, estos instrumentos obviamente que tienen un proceso, hay un proceso. De todas las definiciones que dijimos anteriormente, un plan de manejo de alguna otra manera requiere de un proceso y como también se dijo, no es de alguna otra manera un instrumento que quede fijo, sino que es un instrumento que requiere ir actualizándose, requiere ejecutarse, requiere dar seguimiento y requiere además evaluarse. Entonces, dentro del proceso de planificación, uno de, digamos, por ahí el otro día me decían, el trabajo con un colectivo, con comunidades indígenas, si no partimos bien no vamos a terminar bien, ¿no? Entonces, creo obviamente que cómo se parte un plan de manejo es con la identificación. ¿La identificación de qué? La identificación de los actores, de quiénes, para quiénes es valioso este lugar, para quienes tienen incidencia en este lugar, quienes toman decisiones sobre este lugar, y además identificar cuáles son los valores que para esos colectivos, esos actores, tiene ese sitio patrimonial. Es muy importante desde un comienzo identificar cuáles son los valores, los significados y cuál es de alguna otra manera el sentido de pertenencia y de identidad que los actores de estos sitios patrimoniales digamos, se refieren a sus propios sitios. Para después, una vez teniendo esto muy claro, es que uno puede de alguna otra manera sentarse a planificar en un diseño. Los planes de manejo, como ustedes van a ver, tienen distintas formas y fórmulas, pero depende mucho de quiénes son y qué valores son los que queremos salvaguardar o conservar, para que el diseño de esos planes de alguna otra manera tenga sentido y cumpla con los objetivos, digamos, de convertirse en una buena hoja de ruta, para después ejecutar esta hoja de ruta, para darle seguimiento y después para evaluar cómo ha sido la implementación de las acciones y todas las medidas que se generaron en el instrumento. De forma muy, muy sintética, esto de verdad, créanme que son probablemente, también voy a referirme a años de trabajos, de esfuerzos además multisectoriales para elaborar estos instrumentos. Voy a ser muy sintética, pero de alguna otra manera quisiera graficarles algunos de estos procesos de planificación en dos sitios culturales. En Joyas de Serén, que es un sitio que está en El Salvador, es un sitio precolombino, estuvo habitado por un pueblo maya hasta el año 600, cuando ocurre una erupción volcánica y el sitio, de alguna otra manera, ¿qué pasa? Se descubre arqueológicamente en la década de los 70 y de alguna otra manera este sitio se ha considerado como la Pompeya de América, porque de alguna otra manera las estructuras que se han encontrado y los utensilios están de alguna otra manera, después del proceso de excavaciones, dan cuenta de alguna otra de las formas de vida de este pueblo maya que estuvo en este sector del Salvador. Entonces, cuando este es un plan muy antiguo, ¿sí? Este probablemente es fruto además de la cooperación internacional, es fruto del trabajo que hizo en ese minuto lo que era Concultura, o lo que venía a ser como nuestro Consejo de la Cultura anteriormente también, con el Instituto Getty de Conservación. Por lo tanto, contó con recursos internacionales para poder desarrollarse. Y cuando ellos abordan la identificación de los actores, obviamente trabaja desde el organismo público, con otros servicios públicos, con investigadores nacionales, pero también con mucha presión de las universidades extranjeras, que eran un actor
que quizás no con injerencia en el sitio mismo, pero sí con muchos intereses en el sitio, porque obviamente estaban muy interesados en poder seguir excavando, en poder seguir investigando, y de alguna otra manera también en esos años la arqueología era bastante más devastadora, por así decirlo, de lo que hoy en día ya se ha ido de alguna otra manera adaptando también al sentido y a los valores que la comunidad le ve a los sitios, ¿no? Entonces tuvieron que mediar entre los intereses de todos esos actores junto con los intereses o con los valores que las poblaciones aledañas tenían en el sector, como que eran personas que eran agricultores, ganaderos, comerciantes, y que además veían cómo sus tierras de cultivo se iban a ver de alguna otra manera también afectadas por la presencia de este sitio cultural, donde obviamente se les iba a poner o se le iban a negociar restricciones, sobre todo a los usos de suelo cercanos, porque el sitio, si bien se empezó a investigar un pedacito muy pequeño, era un sitio que tenía, digamos, 5 hectáreas. Por ejemplo, cuando ya pasaron a la fase de diseño, lo que hicieron fue abordar el trabajo con las comunidades, el significado cultural, las condiciones de este sitio, conjuntaron de alguna otra manera lo que la visión de las comunidades tenían, las políticas públicas respecto a lo que era la conservación de sitios patrimoniales para desarrollar este plan de manejo. Y este plan de manejo, de alguna otra manera, lo desglosan o lo definen en 4 grandes programas, donde hay un programa de investigación, hay un programa de conservación, hay un programa de paisaje y un programa de desarrollo humano. Quizás me gustaría nada más enfocarme que, por ejemplo, en este programa de desarrollo humano, ellos establecen un subprograma, que es el de fortalecimiento de la comunidad, de educación y difusión, y fortalecimiento del turismo cultural y ambiental. Y de ahí generan proyectos, ¿ya? Ahora, esto me parece importante, también lo voy a mostrar en el Capañán, es cómo también se generan la zonificación en las intervenciones que se van a hacer el sitio, de acuerdo a estos grandes programas, donde se va a intervenir exactamente físicamente el sitio, pero además donde se van a realizar también acciones en el entorno de Joyas de Serén, en las localidades más próximas, ¿ya? Esto es una forma de graficarlo. Y obviamente toda buena hoja de ruta tiene que generar una cartera de proyectos detallada, presupuestada, definida también las fuentes de financiamiento en escenarios de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Joyas de Serén lo hicieron en un proceso de planificación para 15 años. Y obviamente se define dentro de los programas, sobre todo el de desarrollo humano y el asociado a conservación, quién va a ser de alguna otra manera las responsabilidades en la administración de este sitio. En el caso de Joyas de Serén se define de alguna otra manera de acuerdo a la estructura institucional, ya que en ese tiempo Concultura era que tenía la tutela de este tipo de sitios, pero se crea una coordinación específica con un comité de apoyo técnico, donde esta coordinación específica tiene 4 pilares que de alguna otra manera son muy comunes en muchos de los planes de manejo a nivel mundial, que está el pilar de investigación, el de conservación, el de interpretación y el de administración, para poder de alguna otra manera tener la oportunidad de gestionar de mejor forma el sitio. Y de esta manera, si bien estas no son en la ejecución, la etapa 3 de la ejecución ya del plan de manejo, se van desarrollando las acciones prioritarias que se planificaron en cada uno de estos grandes subcomponentes. Por ejemplo, solamente les voy a mencionar 2. Una de las prioridades para este sitio era el manejo de drenar el agua de lluvia en una zona tropical, una zona, digamos, con mucha humedad. Por tanto, era muy necesario, digamos, generar drenes, pero además generar cubiertas con estudios de alguna otra manera de humedad interior y de estudios muy específicos para que se pudieran conservar las estructuras de tierra, ¿ya? De las que de alguna otra manera se descubrieron y se excavaron. Por lo tanto, darle de alguna otra manera, asegurar su conservación en el tiempo era fundamental. Por lo tanto, el diseño de las estructuras, el diseño de los drenes, el diseño de techumbres fue una de las prioridades que se tomó. Y por otro lado también fue el trabajo que se hizo con las comunidades respecto
a evaluar qué sitios de alguna otra manera deberían resguardarse para no afectar los hallazgos arqueológicos que estaban bajo tierra. Ahora, otro ejemplo respecto al Capac Ñan, que es un sitio patrimonio mundial que ustedes tienen en su región, en la región de Antofagasta. Es un sitio además que ha sido inscrito en la lista de patrimonio mundial por 6 países. Es un ejemplo extraordinario de trabajo colaborativo, de un bien de una dimensión nunca vista, nunca antes inscrita en la lista de patrimonio mundial por 6 países. Comentarles que en el caso de Antofagasta hay 3 sectores de este Capac Ñan que están en la región y que están asociados a comunidades Licanantay, de La Sana, Cupayquina, Catarpe y Cámar. Y para pasar muy rápidamente, digamos, al trabajo que se hizo respecto al manejo y a la gestión, es que se hizo un trabajo que duró varios años, ya que hubo que ir poco a poco trabajando con las comunidades respecto a empezar a hablar de, bueno, ¿qué es una unidad de gestión? ¿Por qué es necesario administrar los bienes culturales? ¿Qué se requiere para esto? ¿Qué es un plan de manejo? Y poco a poco ir trabajando también a identificar en el paso 1, digamos, de un proceso de plan de manejo, cuáles son esos valores, cuáles son de alguna otra manera las voluntades y las factibilidades para participar en la administración y en la gestión, y de qué forma además ir trabajando de una forma colaborativa este instrumento de planificación, y es así como poco a poco se van introduciendo distintas metodologías y dinámicas participativas que permiten ir definiendo cómo las personas van identificando y valorando el territorio y cada uno de estos caminos y sitios arqueológicos para llegar después a establecer, por ejemplo, estos que ya son resúmenes, por así decirlo, síntesis de valoraciones que son mapas de valoración social que ayudan a determinar de alguna otra manera hasta dónde tenemos que manejar este sitio patrimonial, para después ya a través del Consejo de Monumentos, a través en el contexto, digamos, de este Chile, que por ahora tenemos un Estado subsidiario y que, como ustedes saben, el Estado terciariza sus actividades, se contrata una consultoría para que diseñe este plan de manejo, pero tomando en cuenta todo el trabajo participativo previo y además con una alta participación en su desarrollo, donde se definen, por ejemplo, en este caso, a diferencia de Joyas de Serén, se definen 3 pilares de planificación: la conservación, el uso público y la administración, con esos subprogramas que ustedes pueden ver ahí de forma muy rápida. Quizás no estoy tan mal de tiempo, pero los voy a mencionar. En el de conservación está el subcomponente de conservación y otro de gestión de riesgo en uso público. Se entiende la investigación, la educación, difusión y turismo y recreación. Y por el lado de la administración está el fortalecimiento de la gestión, la administración y finanzas y de la infraestructura. Ahora quizás, como ustedes saben, en el contexto de trabajo con comunidades indígenas, el Capac Ñan trabajó bajo el espíritu del Convenio 169 y del consentimiento libre, previo e informado. Por lo tanto, se definieron estructuralmente principios para el desarrollo del plan de manejo que están establecidos en el documento, que hablan de un principio de respeto, el principio de participación, de responsabilidad ambiental, de preservación, de prevención y de acceso a la información y participación. Se trabajó, digamos, todo el desarrollo de esto, que fue alrededor de un año, bajo estos estándares. Y quizás aquí hay un modelo, esto es una fórmula, aquí no hay recetas únicas, no, cada caso es único, pero de alguna otra manera se muestra cómo, digamos, obviamente se aborda desde un diagnóstico, se abordan distintas propuestas, después de todo esto se somete, me moví, a un proceso participativo, se van evaluando factibilidades, se van incorporando actores, se vuelve a generar un proceso participativo, se generan las propuestas de programas operativos y proyectos, se vuelve a generar un proceso participativo de validación y se generan los documentos finales y la entrega a autoridades y comunidades. O sea, si bien es un esquema que se ve muy sencillo, sí es un esquema que requiere, digamos, mucho diálogo, mucha participación, diálogo permanente, participación continua, construcción de confianzas. Con respecto
respecto al diseño, seguimos hablando del diseño de un plan de manejo. En este caso, en este otro ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, se logra también generar una cartera de 103 proyectos que están además en formato de lo que nuestra institucionalidad, digamos, bueno, ya es muy técnico, pero están en fichas IBI, de acuerdo a lo que es nuestro Sistema Nacional de Inversiones. Además, se generan de alguna manera que proyectos son comunes a todas las, son 3 regiones en Chile, por lo tanto, cuáles eran a todas las regiones o cuáles son puntuales. Además se identifican las fuentes de financiamiento, de dónde se pueden conseguir esos recursos, se establece de alguna otra manera un sistema de seguimiento y monitoreo, se definen los indicadores, se busca y se prioriza además el fortalecimiento de la gestión y la capacitación como prioritarios, igual que los proyectos de conservación preventiva. O sea, se definen cuáles son las primeras acciones o sí que se deben desarrollar, ¿no? Y se priorizan con las comunidades, entre las comunidades, se validan con ellos, con los actores políticos, y se define por último el monto total que implicaría esta planificación, que también fue a 15 años. Ahora, dentro también de los productos que son necesarios, también como lo mostré un poquito en Joyas de Serén, pero quizás aquí la diferencia que tenemos es que la zonificación es uno de los, por así decirlo, de los subproductos de una hoja de ruta. ¿Qué quiere decir una zonificación de un sitio patrimonial? Es que identifica de qué forma nosotros vamos a usar ese sitio, pero no solo pensando en la visita turística, sino también pensando, por ejemplo, en acciones propias que son de los propios colectivos, por ejemplo, en este caso, son comunidades Aymara, por ejemplo, en la región de Arica, donde ellos definieron dónde ellos generan, por ejemplo, zonas rituales que deben ser protegidas y que no están abiertas a la visita del turismo, ni abiertas a visitantes. Entonces se generan, después de forma, en principio, como ustedes ven ahí, en trabajos de diseño participativo, cómo estos sitios van a ser visitados y recorridos para después ya pasar a un trabajo técnico que se valida con las comunidades y donde se definen distintas zonas de dónde hay que interpretar, dónde hay que interpretar ambientalmente, dónde hay zonas que hay que restringir el paso, porque en este caso, por ejemplo, son reservas científicas, hay que reservar para el futuro áreas de investigación también, dónde hay uso público, dónde se puede visitar, y también identificar, obviamente, cuáles son también áreas de restricción por riesgos, por ejemplo, naturales o deslizamientos o de inundaciones. En el caso del Capañán, dentro también de la figura del diseño de la gestión, si no me voy a detener en esto, pero obviamente es una gestión mucho más compleja porque es un bien patrimonial que tiene un componente internacional, pero a nivel local se definió que se requería establecer unidades de gestión local donde hubiese una especie de cogobernanza de las comunidades y en conjunto con los municipios, ¿sí? Esto respondía, digamos, a situaciones que tienen que ver con la gestión de recursos públicos. Por lo tanto, se llegó, digamos, a establecer un modelo de gestión que pudiese ser capaz de alguna otra manera sobrellevar lo que iba a implicar la gestión de recursos, pero con la participación directa en los directorios de las comunidades involucradas. Por último, como parte del diseño, también se entregan y se firman acuerdos y se celebra de alguna otra manera el traspaso ya de estos últimos instrumentos de planificación. Y en términos de ejecución, así como les mostré un ejemplo en Joyas de Serén, lo que se había priorizado respecto al necesario trabajo de administración, más bien de transferencia de competencias para la administración y de transferencia de conocimientos respecto al sentido que tenía este bien patrimonial, es que se generaron unas guías patrimoniales que fueron de alguna otra manera desarrolladas en conjunto con las comunidades, porque no solamente se relata, por ejemplo, los valores arqueológicos o históricos de este bien Capañán, sino también todo lo que tiene que ver
justamente con el patrimonio inmaterial y con todo el sistema de creencias, de tradición, de costumbre, que este bien también aporta a cada comunidad. Por lo tanto, esa fue, digamos, una de las priorizaciones que se logró con la hoja de ruta. Ahora, yo quisiera, estoy casi terminando, pero me gustaría también hacer, de alguna otra manera, creo que uno aprende también mucho de algunos fracasos. Yo participé, fui la secretaria técnica del proceso del Capañán en el Consejo de Monumentos 9 años, casi 10 años, y reconozco que si bien fue un trabajo muy ordenado y que fuimos bastante mateos, por así decirlo, en este trabajo, creo que nos faltó impulso y le faltó fuerza después a la voluntad política para conformar estas unidades de gestión. Al día de hoy han pasado 5 años y no se ha podido conformar las unidades de gestión local. Es un tema que quedó pendiente en la institución. Yo hace también 5 años que ya no estoy en el Consejo de Monumentos, 5 o 6 años, y por lo tanto también a mí me ha hecho cuestionar también cómo, en qué poner la balanza con respecto a los esfuerzos en la gestión de un sitio patrimonial. Si yo pudiera hacer quizás las cosas distintas, creo que deberíamos haber puesto mucha más energía en haber conformado las unidades de gestión por sobre quizás las energías que pusimos en algunos proyectos o en algunas iniciativas que fueron, digamos, ya de ejecución. Ahora, para ya cerrar, me gustaría comentarles, digamos, dónde creo yo que está la importancia de los planes de manejo. Sin antes mencionarles que a nivel mundial, al menos en el contexto de lo que es el patrimonio mundial, de lo que son, digamos, los ámbitos teóricos y prácticos que aborda UNESCO en materia de gestión y manejo de sitios patrimoniales, ya los planes de manejo en sí no es una figura, digamos, que esté muy en boga. Hoy en día lo que se establece a nivel internacional es la necesaria existencia de sistemas de gestión. Eso es lo que hoy en día se maneja. ¿Por qué se manejan sistemas de gestión? Porque se ha entendido también, y quizás yo creo que lo que acabamos de ver también y lo que les acabo de relatar respecto al Capañán nos tiene que dar lecciones respecto a que muchas veces estos instrumentos que se ven fantásticos en papel, que son de muchas páginas, de muchos tomos, con muchos planos, y que quizás también involucraron mucha participación, si en contextos sobre todo latinoamericanos o de países, digamos, en vías de desarrollo, digamos, en lo que como muchos, finalmente después a la hora de la implementación siempre nos quedamos cortos, ¿ya? Por tanto, de alguna otra manera lo que hoy es necesario también entender es que un sistema de gestión puede estar también conformado, por ejemplo, como una, digamos, de las ramas de un sistema de gestión, justamente por todos aquellos actores que tienen algún compromiso con la conservación y la memoria de un sitio patrimonial. En el caso, por ejemplo, de Chuquicamata, ciertamente la existencia de la agrupación, de otras asociaciones, de amigos, de vecinos, de la gente que sigue de alguna otra manera valorando y recordando y asistiendo a las festividades del Chuqui, conforma también parte de este sistema, sobre todo, digamos, consuetudinario de salvaguarda de memoria de Chuquicamata, ¿no? Entonces pueden ser distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de herramientas, distintos tipos de actores que a lo mejor con sus propias prácticas también colaboran en la conservación y en la salvaguarda de un sitio patrimonial, ¿sí? Por lo tanto, esta figura también de planes de manejo está quedando ya cada vez más obsoleta y se ha ido de alguna manera evolucionando hacia la construcción, o más bien que construcción, sino a la conformación coordinada, ordenada, sistematizada de sistemas de gestión, ¿sí? Que son, de alguna otra manera, abarcan otro tipo de figuras que no solamente, digamos, este solo tipo de instrumentos. Ahora, en sí, ya que, bueno, a mí se me pide hablar de los planes de manejo, yo creo que
hoy en día este tipo de instrumentos, digamos, permiten ejercer derechos culturales, y más en el momento en que se encuentra nuestro país, creo que es súper importante, digamos, que se haya incluido en la ley que crea el ministerio, que se haya al menos institucionalmente y normativamente también ya mencionado como una figura posible para abordar sitios patrimoniales. ¿Y por qué digo esto de que son instrumentos que permiten ejercer derechos culturales? Porque de alguna otra manera son excusas que nos permiten participar, tener derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, en el derecho de protección de producciones científicas, literarias, artísticas. Es una posibilidad que tenemos de ejercer nuestros derechos individuales, pero también colectivos, y nos permite también, de alguna otra manera, asociarnos frente a un bien común. En términos ya de conclusiones, para cerrar, en términos ya quizás un poquito más técnicos, es también decirles que, bueno, todas estas nuevas miradas respecto al patrimonio cultural están pasando hoy por un cambio profundo, respecto también al tema de metodologías de investigación, de las valoraciones, la difusión, la apropiación, el uso sostenible, que se habla mucho de un bien cultural, eh, pero también hoy ya es imposible pensar en una gestión y manejo de un bien cultural sin la participación directa de comunidades y colectivos que convivan con este mismo bien, y que pudiese estar coordinada con instituciones responsables. O sea, instituciones, entidades, empresas, hoy de alguna otra manera a nivel mundial no es posible, está absolutamente, digamos, ya desde los años 70, 80, poco a poco, es impensado, digamos, una gestión sin que ésta involucre directamente a los actores sociales. El patrimonio, además, actualmente es un factor esencial en el desarrollo de la gobernabilidad de los pueblos, en su concepto de autoestima, de identidad, y por ende en su capacidad de generar riqueza. Y con generar riqueza no me estoy refiriendo, digamos, a una riqueza económica, una riqueza neoliberal, sino más bien quizás en el concepto que los pueblos indígenas hoy en día, como en el proceso constituyente en el que estamos, lo resumen muy bien en lo que es el buen vivir, el que es el sumac camaña o el sumac causay, de ese tipo de riqueza me estoy refiriendo. Y obviamente también estos procesos de planificación de un sitio patrimonial nos permiten ejercer nuestros derechos culturales de forma efectiva en la conservación y en la salvaguarda de este patrimonio. Bien, creo que hasta aquí está la presentación. Agradecemos la magistral charla de Solange, su disposición para compartirnos tan interesantes y necesarios conocimientos que contribuyen a comprender y visibilizar la idea de patrimonio cultural inmaterial, y así como aplicarla a lo que compartimos los chuquicamatinos. Agradecemos también la presencia de toda la gente que nos acompaña, en particular autoridades de Codelco, del gobierno regional, de la comuna, y también de la gente de las agrupaciones de chuquicamatinos en los diferentes lugares de Chile y del mundo. Ahora, si quisieran comentar o preguntar algo sobre la exposición, abrimos los micrófonos para aquello. Yo quiero hacer una consulta. Súper interesante aprender lo que es un plan de manejo. Y mi consulta es la siguiente. ¿Crees tú, Solange, que el plan de manejo adecuado en estos momentos para el patrimonio Chuquicamata? Gracias, Miriam, por la pregunta. A ver, bueno, como todos ustedes saben, yo supongo que saben, bueno, a lo mejor no todos, pero se ha desarrollado ya un plan de manejo que fue financiado y con la voluntad de alguna otra manera de Codelco.
se desarrolló. Yo imagino que, sí, como han estado estos años, pero finalizó en el año 2019, no sé, René me corrige si estoy, pero entiendo que el 2019 se finalizó. Y bien, lo elaboró un equipo, digamos, de gran prestigio, de un colega, digamos, muy connotado también en el ámbito patrimonial. Bueno, ciertamente un poco mi locución respecto al final de la presentación, en el fondo hace un llamado también para comprender que estos no son puntos de partida, ¿no? Yo creo que el instrumento con el que actualmente cuenta Chuquicamata es un punto de partida, sienta bases de alguna otra manera para ir generando una hoja de ruta. Eh, yo estoy participando en la mesa técnica y obviamente también hemos efectuado nuestras revisiones y nuestras apreciaciones de ese instrumento. Ciertamente yo creo que, bueno, que está muy desarrollado y bien desarrollado en el componente de conservación, está muy anclado en el aspecto muy material o de las edificaciones, que obviamente tiene que ser priorizado. Pero ciertamente también hay aspectos como que tienen que ver con el uso y que tienen que ver con la administración que no quedaron totalmente definidos y que en vista de la experiencia internacional y un poco haciendo también, yo les expuse un poco desde el aprendizaje en los fracasos, en la generación de estos instrumentos, es que si hay algo que yo creo que sí falta en el caso, digamos, del instrumento en Chuquicamata, es justamente el desarrollo del componente de administración, que yo encuentro que no fue abordado de una forma muy intensa, porque hoy en día lo que se requiere son unidades de gestión que sean responsables de ir de alguna otra manera tomando las riendas de la implementación de una hoja de ruta. A nivel internacional, se está de alguna otra manera comprobado que mientras antes se generen estas unidades de gestión local, es donde de alguna otra manera mayor éxito en la sostenibilidad de los sitios culturales se va a tener, ¿no? Entonces, yo creo que más bien mi llamado con respecto a la situación de Chuquicamata es a buscar también mecanismos que permitan ir desarrollando mejor un sistema de gestión, ¿no? O sea, hay un instrumento que es perfectible, yo esperaría que además de sincerarse que hay aspectos que tienen que seguir desarrollándose, pero con mucha energía, pero también paralelamente se puede ir ya pensando en la definición de una fundación que se estipula de forma muy general en el documento, pero creo que se requiere, digamos, fomentar con mucha fuerza que mientras antes se cree esa unidad de gestión que esté, digamos, de lunes a lunes pensando en Chuquicamata, de mejor manera se van a ir implementando las acciones que este sitio patrimonial requiere, ¿no? Porque obviamente que Codelco es una empresa dedicada a la extracción minera que no es su rubro dedicarse a la protección patrimonial, no es su rubro, ¿no? Por lo tanto, se tiene que crear esta entidad, ojalá obviamente con el apoyo de la empresa, que tenga un equipo técnico en los ámbitos, digamos, que el campamento necesita, ¿no? Eso, señora Miriam, podría responderle. O sea, podría seguir, pero no, creo que no corresponde. Muchas gracias, se me aclararon bastantes cosas. Muchas gracias, Solange. Hola, buenas noches a todos. Soy del grupo de los chuquicamatinos acá en Santiago. Primero que nada, las gracias por esta charla porque nos educan a todos. Quisiera hacer una pregunta que tal vez Solange no me pueda responder, pero nos pueda orientar. Estas energías que hay que poner en toda la parte administrativa de la futura fundación,
que entiendo que esa futura fundación va a ser un hilo conductor y va a ser el motor que va a llevar adelante, va a llevar adelante todos estos planes que tenemos todos de por fin echar a andar todo este patrimonio y hacer aportes desde todo Chile. ¿Qué pasa que no lo hacen? ¿Quién tiene que tomar el toro por las astas y decir de una vez por todas, esto se hace? Porque yo veo que está bien las intenciones que tiene Codelco, las intenciones que tenemos todos. Nosotros somos grupos chicos, ¿ok? Desde mi punto de vista, acá Codelco es el que tiene que tomar el toro por las astas y decir, esto se hace, ahora. Porque si no hay un hilo conductor, vamos a seguir con esta lentitud, se va a estar perdiendo Chuquicamata con estos vientos, con el deterioro natural que hay, estos aportes de Codelco de emergencia que nadie sabe para dónde van, si van a clavar un clavo, si es que esto lo va a conducir va a ser con el permiso del Consejo Monumento. ¿Para dónde va la micro? Yo quiero saber para dónde va la micro, sí, en palabras sencillas para todos. Eso. Bueno, tú comprenderás que yo solamente los puedo orientar, ¿no? Sí. Y a ver, positivamente esta figura se establece ya en este instrumento, en este plan de manejo que se desarrolló. De hecho, es una figura que tiene que presentarse así. Bueno, yo creo que aquí hay un caso que yo no lo quise comparar, pero creo que quizás ahora voy a tener que hacerlo, pero con Subel, ¿no? Porque obviamente también es un sitio que en su comienzo también fue administrado directamente, digamos, por la misma empresa, ¿no? Pero una vez también que se generaron, digamos, ciertas definiciones, ciertas decisiones, se genera la fundación o se genera la corporación. René, me corriges, por favor, si no me acuerdo si es fundación o corporación, que dirige nuestro amigo Felipe Rabinet. Felipe Rabinet Fundación, creo que. Claro. Y una vez ya que se crea esta figura, que ya de alguna otra manera tiene cierta independencia, por así, y va poco a poco, porque también fue o sea, hoy Felipe con su equipo es capaz de gestionar proyectos y recursos de una envergadura importante en Chile respecto a otros sitios patrimoniales, porque de alguna otra manera se han madurado como equipo, han ido conformando un equipo técnico, ya saben, digamos, cómo se formulan proyectos, porque hay que hacer toda la pega, o sea, hay que tener gente desde el ámbito técnico, desde la conservación, desde el ámbito a lo mejor también de la sociología, para que trabaje también con los colectivos, con las comunidades, pero hay que conformar, digamos, equipos técnicos que sean capaces de levantar proyectos, ¿ya? Ahora, todo esto requiere, yo entiendo también que ustedes, el tema de los tiempos, es difícil también muchas veces para las personas que tienen, digamos, que depositan, digamos, sus valores en un sitio patrimonial, porque todos estos procesos son de largo aliento, ¿ya? Son procesos de corto plazo, o sea, un poco lo que yo te comentaba de Joyas de Serén, ese instrumento de ese sitio en El Salvador, ese instrumento define una priorización en el año 1999, ¿ya? Para llegar a construir, por ejemplo, la cubierta de techo enorme que cubre gran parte del sitio, eso pasó casi 12, 13 años después de la formulación de ese instrumento. Porque además, bueno, es un país. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que, primero que nada, yo creo que el aspecto positivo que tiene el campamento de Chuquicamata es que tiene una gran cantidad de actores sociales que son los que continuamente están presionando positivamente respecto a quien tutela este sitio patrimonial, ¿ya? Eso hace que, de alguna otra manera, esas presiones de carácter positivo son las que pueden, de alguna otra manera, ir generando
que se vayan construyendo estas unidades que van a permitir tener mayor, de alguna manera, por un lado, mayor independencia, pero también mayor control y una gestión más ágil de las acciones sobre el sitio patrimonial. ¿Ya? Yo entiendo que están en ese proceso al interior de Codelco, de generar una presentación, de evaluar la figura jurídica. Yo diría que sería muy importante que todos estén pendientes de lo que va a pasar respecto a esta situación, porque hubo además cambio de algunos directores y es un proceso que se va a realizar, pero que es muy importante que ustedes vayan, digamos, siguiendo la pista en qué está esta situación. Yo creo que esto es lo que puede, o sea, en el fondo mi llamado es a ejercer los derechos culturales, ¿sí? O sea, es justamente eso, a ejercer, a consultar, a participar, a preguntar, a también de alguna otra manera a exigir, quizás en algunos casos, ¿no? Pero creo que todos estos ejercicios tienen que llevar paulatinamente a que este sitio logre de alguna otra manera conformar con ustedes también en el conjunto de la toma de decisiones donde puedan también ser actores relevantes. Ok. Me queda medianamente claro. Yo sé que no eres la persona adecuada para responder, pero sí la opinión es súper valorable. Me queda claro lo que tenemos que hacer todos los grupos y todos los que estamos acá, y que esto es un proyecto a largo aliento. Eso lo tengo clarísimo hace años. Pero gracias por tu intervención. Gracias. La palabra. ¿Aló? Hola, adelante, Sandra. Ya, mira, bueno, saludar a Solange. Hola, Solange. Y bueno, siempre agradecer lo que nos enseña y agradecer también a la organización que gestiona esta posibilidad. Y quiero hacerte una pregunta, Solange. Primero, para poder gestionar el plan de manejo, necesariamente tiene que haber una figura que lo haga. Y esa figura hoy día no existe. Por lo tanto, la gestión del plan de manejo no es posible. Pero por otro lado, el plan de manejo no tiene todos los elementos necesarios para que pudiésemos decir que existe como plan de manejo. Entiendo yo que ahí hay asuntos que no estoy diciendo que no sirve de nada lo que se ha hecho hasta ahora, pero que hay cuestiones que se tienen que desarrollar para que esto se convierta de verdad en un plan de manejo. ¿Sí? Hola, Sandra. Hola. Un gusto volver a verte. A ver, con respecto a tu primera pregunta, ciertamente así es. O sea, para que un plan de manejo, ¿se acuerdan que es un proceso de planificación, ¿no? Entonces, tenemos un plan, un instrumento que está diseñado, que tiene falencias. Después contesto la segunda, pero hemos cumplido, digamos, ustedes me dirán si cumplieron bien la primera etapa, que es la identificación, si participaron, si fueron partícipes de esa planificación, qué tanto estuvieron ustedes vinculados a ese proceso de planificación. O sea, saber si yo diría ya, pasamos la etapa 1 y después se diseñó un plan de manejo, ¿ya? Entonces está diseñado, existe ese instrumento, ¿no? Es una cosa muy grande, con mucha información, muchos planos, pero obviamente que la implementación de un plan de manejo la tiene que hacer una unidad de gestión ad hoc para un sitio patrimonial, ¿no? Pero los planes de manejo, por lo general, al menos en nuestros contextos sociopolíticos, en nuestro contexto latinoamericano, es muy común que se genera el instrumento y del instrumento nace la unidad de gestión, ¿ya? Hay otros países
que de alguna otra manera, donde no tienen estados subsidiarios, donde son estados que garantizan la cultura, el patrimonio, entonces tienen estados muy robustos que tienen, digamos, unidades dentro de sus ministerios de cultura y patrimonio, que ya tienen administradores al menos institucionales, después se enlazan los actores sociales, ¿ya? Pero eso es en el mundo desarrollado, por así decirlo. En unos contextos de países en vías de desarrollo, por lo general sale el instrumento y la unidad de gestión se arma después. O sea, tampoco es que estemos, digamos, así como, oh, mal, no, sino que es parte de alguna otra manera de las limitantes estructurales en países como nuestro, aunque ponte tú, esto no pasa en Perú y esto no pasa en México, porque tienen instituciones muy robustas en materia cultural, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora, por eso de alguna otra manera, de ahí mi llamado, es que yo creo, si queremos, si ustedes, yo sé que están ansiosos en que se empiecen a implementar acciones de emergencia, porque ahora, ¿quién está implementando esas acciones de superemergencia que tienen que ver con el tema de los techos, con algunas situaciones muy puntuales? Está haciendo Codelco. Pero yo insisto que el área que ve esto de Codelco no es el rubro de Codelco preocuparse de la implementación de un plan. Por lo tanto, lo que yo sí diría que tiene que hacer la empresa es preocuparse de formalizar esta unidad de gestión, esta fundación, de conformar un directorio donde participe la empresa, pero participa cada uno de los actores sociales con, digamos, con personalidad jurídica, como se defina en un reglamento para la fundación, ¿no? Y en eso hemos estado colaborando, los profesionales que estamos asesorando la agrupación. Hay un abogado y que estamos colaborando en apoyar a que esto pueda crearse lo antes posible dentro de, digamos, toda esta situación, porque es esta fundación que tiene que tener un directorio corporativo con la empresa, con ustedes, las agrupaciones, sin las instituciones públicas, sin el Consejo del Monumento, sin, digamos, connotaciones, sin tampoco, con todo el respeto que las COE, pero tampoco con presencia de dirigentes o de personeros políticos, ¿no? Sino que tiene que ser una fundación con un organigrama muy transparente, pero que cuente con un equipo técnico que es el brazo, de alguna otra manera, operacional, que va a salir a gestionar los proyectos, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo Codelco va a formular un proyecto de restauración o de la Casa 2000 o de la cobertura de Chumbres, digamos, en el Gore? No, tiene que ser un equipo técnico que formule proyectos, que salga a buscar las fuentes de financiamiento posibles y que donde además ojalá la empresa pudiese estar comprometida. O sea, lo más importante es que se comprometa con la operación de la fundación, ¿no? Para que sea la fundación la que salga a buscar los recursos, al igual que lo hace Google. Ahora, tu segunda pregunta respecto al plan de manejo actual, yo creo que lo dije, hay algunas lagunas importantes, ¿no? Y eso yo al menos, para mí es muy evidente que hay lagunas, por ejemplo, en el tema del uso. O sea, se están contratando ahora, se están generando convenios, por ejemplo, no sé, con una universidad para abordar el turismo, pero fuera del proceso de planificación, del pilar de planificación que es el plan de manejo, ¿no? Entonces, estas cosas como de que estamos generando un convenio para el turismo por acá, de que vamos a hacer el instructivo, digamos, con el Consejo Monumentos por acá, es porque obviamente es un proceso de planificación que hay algunos componentes que no alcanzó a agarrarlos. Y que eso también tiene que ver probablemente con un tema de costos, de tiempo. Le llevó mucho tiempo al equipo técnico que estuvo a cargo del desarrollo, generar diagnósticos, porque no había diagnósticos del estado de conservación de los inmuebles, por ejemplo. Entonces, claro, tuvieron que hacer varias cosas para poder llegar a planificar. Entonces, las otras componentes quedaron rezagados, ¿no? Pero yo diría que el mejor escenario para ir perfeccionando este instrumento de planificación es en la fundación,
es a través de la guía y la orientación de un equipo técnico que lleve esto. No, vuelvo, no de la empresa, ¿no? Porque ¿cómo supervisamos técnicamente desde la empresa que un plan de desarrollo turístico sea bien o mal? No es el rubro. Daniel, ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera Daniel, comentar algo? Daniel, sí, yo Mirta Moreno. Adelante, Mirta. Sole, buenas noches. Primero felicitarla por la presentación. Creo que nos termina de afirmar más tras lo que nosotros estamos buscando. Y saludarlo de nuevo porque ayer nos vimos varios de los que estamos hoy día en la pantalla. Usted escuché que perteneció al monumento nacional, ¿verdad? Quisiera hacerle una pregunta, no sé si corresponde a usted o no, pero también, como decía Tomás, nos puede orientar. En el contrato colectivo, y siempre lo he dicho, del año 2000, quedó establecido que se iba a hacer una corporación, ¿cómo se llama? Una fundación. Cuando empieza todo el tema del traslado de Chuquicamata a Calama, quedó establecido incluso en la cláusula y el número tanto, que no me lo recuerdo bien, que se iba a hacer una fundación en la que iban a participar los dirigentes sindicales, iba a participar Codelco y la comunidad del mineral. Ahora, no sé si yo sé que los contratos colectivos tienen fuerza de ley y esa cláusula todavía está vigente. No sé si legalmente al monumento histórico, como están ya trabajando derecho en el tema con Chuquicamata, en el tema de la fundación, perdón, del monumento, tiene alguna legalidad como para ingerir, decir, mira, acá hay un documento que dice que hay que ser una fundación. Eso es una primera pregunta. Pero la segunda, que es la más relevante, a lo mejor como la primera, a la vuelta del plan de manejo que se hizo, donde se convocó, bien o mal, porque con la presidenta y toda la directiva, estuvimos en las conversaciones cuando empiezan los primeros planes de manejo, si bien es cierto, no tuvimos acceso al diseño, que es lo que se había solicitado hacer en el uso de, en el plan de manejo, perdón, se avanzó y hoy día hay un resultado, si no me equivoco, Miriam, ¿verdad? Hay un resultado que a lo mejor es como dice usted, Sole, que tiene algunas falencias, digamos, ¿ya? Pero hay un trabajo hecho, hay la comunidad, aparte de todo lo que usted planteó primero, está, ¿cómo se llama? Hay varias cosas ahí que se hicieron. Yo creo que lo que aquí, con todo lo que usted ha dicho, efectivamente la fundación es lo más importante hoy día. O sea, lo que quedó escrito en el contrato colectivo que tenía que ser una fundación, que bueno, que con todo esto que se ha hecho, finalmente se llega a lo que se dijo el año, creo que fue 98, que iba a hacerse una fundación. Ahora, con todo lo que hay ya, con todo lo que se ha hecho el plan de manejo, que ya se sabe qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, para dónde vamos, cómo hacerlo a lo mejor, y cómo, con qué hacerlo y con quiénes, son las cosas que más falta definir. Pero yo quisiera ser súper positiva y decir que aquí lo que se ha hecho con la agrupación se ha avanzado a lo mejor no como nosotros quisiéramos. No así, porque nos desesperamos todo cuando vemos cómo está deteriorado el campamento. Y hay que decirlo que aquí se han hecho compromisos de que se iba a recuperar algunos arbolitos y varias cosas que no se han cumplido todavía. Yo le he pedido a la presidenta y le he pedido ayer a René que en el Consejo a nosotros se nos invite y está pendiente una visita, hoy día yo leí un correo, que vamos a tener una visita como Consejo al monumento y yo le voy a pedir a la directiva que nos acompañe, ojalá, voy a pedir que así sea, para que podamos todos estar viendo lo mismo, ¿no? Y hacer a lo mejor las mismas preguntas. Pero en definitiva, yo creo que aquí el punto es la fundación, como usted lo ha dicho.
Eso es lo más importante y en eso es lo que estamos hoy día. Y a lo mejor con todo lo que usted ha dicho nosotros tendremos que recogerlo y, perdón, la mesa técnica, porque ellos los que están ahí, pero todos los que estamos atrás, todos los que participamos en el plan de manejo, todos tenemos que hacer un aporte y ser positivos, como digo, y decir que nosotros hemos avanzado, vuelvo a insistir, no como quisiéramos, ¿ya? Porque como ha dicho usted, Codelco, su rubro no es el patrimonio, su rubro es producir cobre, y eso lo sabemos, y por eso que quedó establecido, porque así lo entendimos el año 98, 2000, los dirigentes sindicales, por eso que quedó establecido que se iba a hacer esta fundación. Así es que solamente agradecerle, me quedo con la primera pregunta, que creo que también es súper importante para exigir que ya en definitiva se empiece a trabajar en la fundación. Eso, René, eso, Miriam. Gracias, Daniel. Sí, no sé si alguien quiere hablar más, realizar alguna Daniel, pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero la palabra. espacio para alguien si nos quiere hacer algún comentario también. Yo, Daniel, Adelante, ¿me escucha? Sandra. ¿Me escucha? Sí, Sandra, adelante. Gracias. Antes que nada, bueno, felicitar y pedir mil disculpas de llegar tarde, pero tenía otra actividad y tengo problemas también con el computador. Bueno, felicitarla y es a modo, como tú lo dices, de reflexión. Yo he estado en reuniones como ya cumpliendo casi los 4 años y se ha escuchado lo mismo. Tiene mucha razón lo que se dice acá, pero acá yo solamente decir que faltan las voluntades. Es efectivo que Codelco no puede serse parte, gestor del campamento. Eso uno lo viene escuchando desde hace tiempo, se sabe, pero también se sabe de que no se hace la gestión para formar esta fundación o esta corporación para poder empezar a trabajar. Entonces uno se hace la pregunta, cada vez que nos vamos a juntar en cualquier reunión, cualquier acontecimiento, siempre se dice lo mismo, siempre se dice lo mismo. Lo que no es lo mismo es que nuestro campamento cada día está peor. Entonces, yo sé que acá no vamos a solucionar nada, estamos reflexionando, pero yo tengo claro que aquí falta voluntad. De una vez por todas decir, ya, acá está el campamento, ya está el plan de manejo, empecemos a ejecutar. Pero eso, ¿cuándo se va a hacer? No sé. Han pasado varias personas, pero ahí hay algunos que siguen ahí con el mismo tema y yo como chuquicamatina me da mucha pena, porque en realidad si Codelco no es el ente que puede formar la fundación, llevar este tema, porque tiene son otras sus actividades, entonces, ¿por qué estamos todavía entrampados en Codelco? Si tenemos claro que él no lo puede hacer y todos tenemos claro que tiene que ser una fundación o una corporación. Hay instituciones, hay organizaciones de los hijos Chuquicamata, todos tenemos eso, pero los juntamos, reflexionamos, lloramos, pensamos y escuchamos siempre lo mismo, pero no hemos avanzado ni un pasito más de lo que uno necesita para poder empezar a arreglar restauraciones y empezar a soñar con nuestro campamento. Así que solamente era eso. Si no hay voluntades, vamos a seguir siempre entrampados en lo que estamos. Gracias. Bueno, con esas últimas palabras, en honor ya al tiempo transcurrido, vamos a dar por finalizada esta actividad, por lo que desde la agrupación de hijos y amigos de Chuquicamata nos despedimos dándole las gracias a todos y todas quienes se sumaron a esta charla y les dejamos invitados también a las próximas actividades a las que les vamos a ir avisando oportunamente.
Daniel, un ratito antes que termine. Sole, por favor, después me responde por escrito a la primera pregunta que le hice. Gracias. Daniel, disculpa, están solicitando la palabra. Sí, sí, ¿quién? René Adelante. Huerta. Bueno, muy buenas noches. Como secretario de la agrupación Hijos y Amigos de Chuquicamata, les digo que este proyecto nosotros lo quisimos abordar desde el patrimonio inmaterial. Y hoy día que estamos con la pandemia y que evidentemente ha sido como un castigo, ¿no?, para todo el mundo, hemos querido utilizar la virtualidad, al menos para prepararnos en conceptos que son importantes. Porque es importante saber qué es un plan de manejo, es importante tener opinión, es importante empujar todo esto. Y indudablemente que tener hoy día de manera voluntaria como especialista a Solange, y ella es la que nos representa en la digamos, en la mesa técnica como agrupación, cuentan con toda nuestra confianza, no solo ella, también los otros integrantes de la mesa técnica en representación de nuestra agrupación. Pero indudablemente que esto nos incentiva mucho más a seguir. Yo les pido que a todos los que hoy día estuvieron presentes para la charla del próximo jueves, inviten a más amigos chuquicamatinos, por supuesto, y amigos de Chuqui, porque es importante también. Vamos a tener unas charlas extraordinarias, vamos a saber del componente arqueológico también de Chuquicamata, para no solo referirnos al hombre de cobre y no teniendo claridad respecto de qué se trata. Va a haber una interesante charla respecto de eso. Así es que para nosotros es importante trabajar este proyecto. Ha significado una importante oportunidad para trabajar el patrimonio inmaterial, para conocer aspectos técnicos de lo que hoy día se está haciendo en Chuqui, que indudablemente refuerza el trabajo que hace la agrupación, otras agrupaciones, otras autoridades que también colaboran. Yo agradezco la presencia de la consejera Mirta, Sandra Pastene, Sandra Berna, porque indudablemente, no solo por ser chuquicamatina, sino que además porque comprenden el tema técnico de lo importante que es poder saber cómo llegar a un buen resultado. Es lo que anhelamos todos y que sin lugar a duda trabajamos fuerte para que esto salga adelante. Les agradezco y les solicito que entonces para la próxima charla del día jueves ustedes puedan agradecer personalmente a Sole, que sin lugar a dudas que siempre va a ser un gran aporte para nosotros. Destacamos que el trabajo que ella hace por nuestra agrupación es ad honorem, entonces también tiene un mérito porque lo hace, porque le gusta lo que hace, que es algo que uno valora siempre, porque lo lleva en el corazón. Así que Sole, muchísimas gracias, indudablemente que siempre va a ser importante poder colaborar. Y también aprovechar de saludar a todos los otros chuquicamatinos de Santiago, a Mónica, a Tomás, por supuesto, ya a Jorge en Antofagasta, y bueno, y también a Héctor Cortés, que ha sido la persona que ha acompañado este proceso también desde la institución, lo que no ha sido fácil tampoco, pero que sin lugar a duda esto refuerza el trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Y eso yo creo que súper interesante también. Así que agradecemos la presencia de todos ustedes y nos encontramos el próximo jueves con otra interesante charla. Y también ojalá que nos puedan seguir en el trabajo que estamos haciendo en la búsqueda de unas fotos para un calendario y para 2 sets de 12 postales cada una, o sea, 24 postales, que queremos trabajar con la mayor cantidad de chuquicamatinos. Así que vamos aumentando la convocatoria, los interesados, así que vamos a seguir informando y en nuestras redes y plataformas le vamos a estar informando. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, gracias René. Bueno, solo queda despedir y cerrar esta actividad. No sé si Solange querrá decir unas palabras de despedida, cortito, para despedirse o...
Nos despedimos y les dejamos invitados a nuestra actividad y también a la próxima charla que estaremos avisando. Por mi parte, muchas gracias, Solange, mucha admiración por tu trabajo y gracias por compartirnos tus conocimientos. Gracias también a todas y todos quienes se unieron a esta actividad y compartimos acá e intercambiamos ideas sobre el patrimonio. Muy buenas noches para todos y todas. Chao a todos, cabros. Chao. Nos vemos. Chao, Buenas noches. chao. Chao.